Para nosotros, desde el Comité Departamental, es un orgullo, un gusto poder presentar esta actividad en lo personal, porque el ISPO ha sido durante mucho tiempo un lugar de militancia que lo siento como propio. Hace muchos años con Pini iniciamos este camino del ISPO. Y además porque lo hemos reconocido en otras instancias, el ISPO, junto con algunos otros institutos o asociaciones vinculados al partido, como por ejemplo el Instituto para la Democracia Social, desde hace mucho tiempo vienen trabajando y ocupando un lugar que el partido no estaba ocupando, que tiene que ver con la formación política, con el debate político, con la capacitación para la gestión. El ISPO en esto entiendo que es un ejemplo en el trabajo constante en ese sentido. Además, porque ya desde hace un par de años que tuvimos una reunión también con estos institutos, entre ellos el ISPO, para comentarles que desde este comité departamental íbamos a tener dos líneas de trabajo centrales. Una era de formación política con aspectos más teóricos de la economía, de la política, de la sociología, de la historia, y allí conformamos la Escuela de Formación Política Raúl Alfonsín, que se ha desarrollado perfectamente los módulos de capacitación durante el año pasado y que vamos a comenzar ahora en el mes de marzo con los nuevos módulos. Y por el otro lado, el CEMUR, el Centro de Estudios Municipales y Regionales, con ejes temáticos que apuntan a capacitar para la gestión. En ambos temas, con el ISPO tenemos muchas cuestiones en común y como hemos dicho más de una vez, desde este comité departamental siempre hemos impulsado a que el todo sea más que las partes. Entonces, si cada parte va aportando al conjunto del radicalismo, estamos realmente fortaleciéndonos. Fue realmente un gusto la propuesta de Pini y poder hoy concretarla con un tema que a todos nos preocupa, como es el tema económico, la coyuntura económica en estos momentos, con dos destacados especialistas, uno un correligionario de nuestra provincia, ya Pini va a presentar a ambos, y otro un especialista que está viniendo desde Buenos Aires. Así que Pini, muchas gracias por realizar esta actividad en el departamental y reitero, para nosotros es un gusto compartir este momento con ustedes. Sí, bueno, gracias al Comité Departamental por la posibilidad de hacer esta actividad acá. En primer lugar, contarles brevemente que esta es una actividad del ISPO, que la mayoría de nosotros nos conocemos y desde hace bastante tiempo se dedica a la formación y a la capacitación política para la gestión pública y para el desarrollo partidario, la competitividad electoral, etc. Pero en esta oportunidad estamos trabajando con un programa que se llama Asamblea Radical, que tiene la particularidad de ser un lugar para trabajar mucho más cerca con el partido, utilizando ese nombre que es tan amplio que nos permite estar con todos los correligionarios, es decir, poder tomar contacto con las distintas líneas del partido, trabajar por el fortalecimiento institucional desde la perspectiva que nosotros siempre nos hemos planteado de proponer el fortalecimiento del Frente Progresista Cívico y Social. Así que bueno, esta es la razón por la que estamos acá. Y brevemente, Martín Tetaz está llegando, ya llegó a Rosario, está viniendo del aeropuerto. Vino un poco más tarde porque hoy tuvo que grabar un programa en TN que va a estar el domingo de la noche, que se llama Argentina para Armar, que muchos lo vemos. Es uno de los economistas más destacados que tiene hoy el partido, después nos vamos a referir a ello. Y te contamos con la presencia, que es muy valiosa, de Pablo Olivares, que es el secretario de Planificación y Política Económica del Gobierno de la provincia de Santa Fe, y que además es un correligionario, como decía el Choco, fue secretario de Gobierno en la Municipalidad de Esperanza, un colaborador del actual ministro de Producción, Carlos Facendini, de mucho tiempo. Es un amigo y además lo valoramos mucho, muchos de los que estamos acá los conocemos porque es de los economistas de la provincia de Santa Fe y radicales, que sin duda no me voy a exceder con el elogio, de los más formados y los más capacitados. Así que Pablo va a hacer una introducción y va a trabajar sobre algunos temas que tienen que ver con la economía provincial y después lo esperamos a Martín Tetaz, que en un rato más está con nosotros. Buenas noches, amigos y correligionarios. El agradecimiento a Choco y a Pini. Siempre es un gusto tener la posibilidad de estar con ustedes y para poder de alguna manera colaborar
en esto que yo siempre digo que los espacios que se pueden ir ocupando, los espacios donde uno puede ir desarrollando toda una experiencia como correligionario, como miembro de una fuerza política, uno tiene el deber, no un privilegio, sino un deber de todo lo que uno puede ir alcanzando, ir socializándolo desde el punto de vista político para poder transmitirlo y que todos podamos, en cada uno de los asuntos públicos que nos involucra, poder tener la mejor formación de criterios para, de alguna manera, tomar debate público en cada uno de los puntos que nos toca. Particularmente para el día de hoy, como el espacio en donde uno se está desarrollando tiene que ver con la economía provincial, traje un material como para poner en contexto de lo que es la economía provincial, para tener una dimensión, dado que lo que sucede en nuestro país es una exaltación permanente a las particularidades de lo que es la economía nacional, a su perfil, pero durante mucho tiempo se ha perdido, creo que es parte de la herencia de la década de los 90, la visualización de los espacios regionales, específicamente provinciales, como espacios económicos concretos donde se puede trabajar y donde hay que visualizar determinadas problemáticas. La provincia de Santa Fe yo siempre la trato de definir con tres atributos o tres adjetivos calificativos que la definen. Es una economía grande, es una economía diversa y es una economía con patrones de equidad mayores que las demás provincias o que el promedio de las demás provincias del país. Es una provincia grande porque es la segunda economía luego del aglomerado, de conglomerado económico que conforman Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Santa Fe es el segundo Producto Bruto Geográfico de la Argentina. Al año 2012, que es el último PBG calculado, eran de 200.722 millones de pesos. Aproximadamente con el crecimiento, la evolución del año 2013, según el seguimiento de coyuntura que hemos hecho y la evolución de los precios implícitos, podemos decir que podrá estar en los 240 o 250 mil millones de pesos el Producto Bruto, es decir, el total de bienes y servicios que se producen dentro de los límites de la provincia de Santa Fe. Ahora, como percepción del total de actividades económicas que se desarrollan en el territorio de la provincia de Santa Fe, vale el término lo que se llama el valor bruto de la producción, es decir, porque el Producto Bruto Geográfico es el total de bienes y servicios finales que se producen, mientras que el valor bruto de la producción es la sumatoria de todos aquellos bienes y servicios intermedios o finales que son producidos dentro del territorio de la provincia de Santa Fe, que al año 2012 alcanzó casi los 400.000 millones de pesos. El peso de la economía santafesina, de esta segunda economía dentro del país, es de aproximadamente el 9% del total del país, y lo que fue el año 2012 nos marcó una retracción estimada en el 0,2% de ese año. Cuando vemos en el largo plazo cuál es el comportamiento de la economía de Santa Fe, nos vemos que, haciendo un seguimiento a largo plazo, la provincia viene creciendo en un promedio de largo plazo del 3,06% anual. Es decir, es lo que podemos llamar la tasa de crecimiento de largo plazo. Por eso, cuando uno visualiza cómo crece una determinada economía, lo primero que tiene que ver, además de si el signo aritmético, es decir, positivo o negativo de la evolución, tiene que ver si la evolución ha sido por encima o por debajo del crecimiento de largo plazo. Puede decirse que una economía crece en términos intensos, en términos virtuosos, en términos cuantitativos, después hay que ver lo cualitativo, cuando ese crecimiento se encuentra por encima del crecimiento de largo plazo. Vemos aquí la evolución del crecimiento de la economía santafesina con respecto al país. Santa Fe viene demostrando básicamente en los últimos años una tasa de crecimiento superior al promedio nacional. Vemos la descomposición en los sectores que tiene la economía santafesina y notamos claramente donde, a diferencia de lo que se trata de decir o está en el sentido común, que es industria y agro, donde las distintas actividades, muchas de ellas del sector servicios, y en el sector servicios ahí hay que abrir un paréntesis porque en el sector servicios se aglutinan tantos servicios de lo que se conocen de alta tecnología, de alto valor agregado, con servicios también de lo que se denominan informales. Santa Fe podemos ver la diversificación, lo diverso que es a partir justamente de lo que es esta paleta de colores de las barras con la composición del Producto Bruto Geográfico de la provincia.
El comercio al por mayor, la industria, la construcción y las actividades de los hogares y la enseñanza son los tres sectores que mayor participación tienen en la economía. Cabe destacar la enseñanza como servicio de alto valor agregado es una característica de Santa Fe, la educación particularmente, con lo cual es un dato que, más allá de si es una actividad pública o privada, el hecho que una economía tenga entre sus principales actividades que lo componen la educación es un dato siempre relevante. Otra cuestión que está a veces muy instalada en el imaginario popular o en el sentido común tiene que ver con el peso del Estado en una economía. Para dar una idea, desde el punto de vista de cómo una economía ocupa su mano de obra, ocupa su factor humano, los datos de la encuesta anual de hogares urbanos, es una encuesta que se hace en todo el país y no solamente en los aglomerados como son el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, sino en todo el territorio, una muestra territorial de todas las provincias. Podemos ver que Santa Fe, las personas que trabajan, la fuerza laboral que trabaja, el 85,2% lo hace en entes de tipo privado, mientras que solamente un 13,8% lo hace en entes de tipo estatal, en entidades de tipo estatal. Santa Fe es la segunda provincia que menor ocupación en el sector público realiza en términos comparados a nivel país. Esto es muchas veces porque hay que tener en cuenta, porque muchas veces de la propia oposición se escucha plantear el crecimiento del Estado, que en Santa Fe hay demasiados empleados públicos, que es una provincia que es un Estado muy grande, y por el contrario, los datos de ocupación del factor humano, de ocupación del personal, demuestran completamente lo contrario. Otro dato característico de la magnitud de Santa Fe y de esta diversidad tiene que ver con el perfil que ocupa Santa Fe en el sector externo. Uno de cada 5 dólares que se exportan del país se produce en la provincia de Santa Fe. 1 de cada 5 dólares que salen exportados del país han sido producidos dentro de los límites de la provincia de Santa Fe. Un 20,6% total de la exportación del país es un porcentaje que se mantiene estable desde hace ya varios años. Y si eso lo llevamos específicamente para las manufacturas de origen agropecuario, la relación es que 4 de cada 10 dólares que se exportan de manufactura de origen agropecuario han sido producidos dentro del límite de la provincia de Santa Fe. Decíamos que Santa Fe es una economía grande, una economía diversa, pero también es una economía con un patrón de equidad superior al promedio provincial, al promedio interprovincial. ¿El coeficiente de Gini qué es? El coeficiente de Gini es una medida de qué tan equitativa o inequitativa es la distribución del ingreso en una determinada economía. Cuanto más cercano a 0 hay una mayor equidad y cuanto mayor cercano a 1 una mayor inequidad. Podría decirse que 0 es la equidad absoluta, mientras que 1 es la inequidad absoluta, valores que no existen, son desde el punto de vista meramente teóricos. Cuando uno ve el total nacional, la provincia de Buenos Aires, Cava mismo, que es un aglomerado con un producto bruto per cápita muy alto, es decir, es un aglomerado desde el punto de vista territorial rico. Cuando vemos la distribución del ingreso dentro de cada una de esas economías regionales, podemos ver que Santa Fe tiene un patrón de distribución del ingreso, es decir, cómo se distribuye el ingreso hacia adentro de su población, más equitativo que el promedio nacional, más equitativo que la provincia de Buenos Aires, más equitativo que Cava, más equitativo que Córdoba, más equitativo que Entre Ríos. Es decir, esto tiene que ver en cómo las distintas instituciones, no hablo de instituciones desde el punto de vista de organizaciones, sino instituciones desde el punto de vista de reglas de juego de una sociedad, cómo funcionan en Santa Fe y de alguna manera cómo funcionan en otras provincias. Esas instituciones, algunas de tipo estatales, algunas reglas de juego íncitas en el propio sistema de funcionamiento económico, son las que de alguna manera determinan los patrones de distribución del ingreso. Y esos patrones de distribución del ingreso en Santa Fe son más equitativos que en las demás provincias. Esto no es casual, tiene una fuerte arraigambre histórica, el tipo de apropiación de los recursos básicamente de naturales del suelo en Santa Fe ha tenido un patrón muy distinto a lo que fue provincia de Buenos Aires, por ejemplo, porque Santa Fe ha sido ejemplo en su momento, en el siglo XIX, de muchos procesos de colonización y distribución de la tierra mucho más equitativo que lo fue en otras provincias. Y esto de alguna manera marcó un patrón histórico que se ha ido reproduciendo
con lo cual hoy podemos ver entre esas y otros elementos como el factor estatal, factor redistributivo, es decir, cuando uno ve cómo un Estado provincial realiza sobre todo políticas como de salud, políticas de educación, políticas de producción, políticas energéticas, tiene que ver en cómo se distribuye ese ingreso. Y aquí vemos cómo Santa Fe tiene un patrón de equidad mucho mayor o significativamente mayor que el resto de las provincias del país. La coyuntura reciente nos marca que en el año 2013, en función de un instrumento que desde el Instituto Provincial de Estadística y Censos, del IPEC de Santa Fe, se ha construido y que es un instrumento de monitoreo muy rico que estamos teniendo, que nos permite no esperar al final de cada año de saber cómo evolucionó el Producto Bruto Geográfico de un año a otro, sino ir viendo mes a mes cómo evoluciona la economía de la provincia. La Santa Fe ha venido mostrando en el 2013 un crecimiento con respecto a un 2012, que fue un piso porque ha tenido una caída, de un 4,9% si uno lo analiza el periodo enero-noviembre de 2013 versus enero-noviembre de 2012. Santa Fe ha tenido un 2013 aceptable, por encima de su tasa de crecimiento de largo plazo, si bien hay que tener en cuenta que estamos comparando con un año 2012 que se caracterizó por ser un año recesivo. Ahora bien, cuando uno ve qué perspectiva me da el último dato de coyuntura, nos marca que el último dato que se tiene, que es noviembre de 2013, marcó un decrecimiento del 1,3% mensual con respecto a octubre, y octubre al mismo tiempo nos había marcado un decrecimiento con respecto a septiembre. Es decir, nos encontramos con un noviembre que cierra en un crecimiento positivo arriba de su tasa de largo plazo, pero donde nos viene visualizando los últimos 2 meses relevados con una tasa de crecimiento negativa. Esto marcó o marca cierta atención particular, porque si bien nos da un contexto de crecimiento, nos marca que el último dato está marcando una fase de concierto de crecimiento en términos mensuales. Simplemente voy a pasar rápidamente para analizar, para plantear esta diversidad que hablamos de la economía santafesina, a partir de lo que es la georreferenciación, un instrumento que también desde el propio IPEC se ha desarrollado, las distintas actividades económicas que se desarrollan en la provincia se mapean con una referencia territorial y se puede ir viendo, como por ejemplo en lo que es la actividad de siembra, en este caso cosecha de soja, lo que es el trigo, el maíz, el ganado vacuno. Fíjense la diferencia de dónde se radica predominantemente las actividades agrícolas y la predominancia de las actividades ganaderas, y la diferencia de si es para tambo, donde se nota claramente el oeste santafesino, donde se encuentra la mayor cantidad de las usinas lácteas de la provincia y del país también, para invernada y para cría, como la cría ya se va más relegando hacia el norte de la provincia. La existencia de ganado porcino, cómo ha crecido, cómo se concentra el ganado porcino, que es otro tipo, otro formato de producción ganadera en el sur provincial. La producción lechera, y un dato característico que tiene que ver cómo es la distribución del ganado en cada uno de los departamentos, ya sea si es para tambo, para invernada y para cría. Como vemos que la cría predomina en el norte, hay una fuerte incidencia del tambo en el centro oeste y un incremento importante de la cría y la invernada en el sur. Otro dato también es el reparto, es cómo se distribuye el territorio provincial para actividades básicamente agrícolas y de tipo ganaderas, y cómo predominan en el norte provincial las actividades ganaderas y cómo la agricultura predomina en el sur. Otro dato particular tiene que ver con el tipo de propiedad. Este es un dato característico y muy caro a la historia de Santa Fe, que tiene que ver con el régimen de tenencia de la tierra. El régimen de tenencia sabemos que ha sido muy caro a la provincia y muy caro a los principios de nuestro partido, puesto que es justamente una de las principales banderas que siempre fueron fundacionales del partido, tiene que ver con el acceso, con la distribución más equitativa de la tierra, con un mejor trato a aquellos que no tenían en su propiedad y una distribución más equitativa desde el punto de vista social. ¿Cómo se visualiza el cambio según sea propietario, arrendatario o aparcero? Y dónde comienzan a existir ciertos ruidos, pero no en el sentido de cuestión rara, sino ruidos a partir de este cambio del formato de la producción agropecuaria,
donde si uno visualiza ve en el centro y sur una mayor predominancia del color rojo, que es el arrendatario, mientras que en el norte hay una mayor predominancia del propietario. Ahora esto también empieza a mezclarse con el nuevo formato de producción agropecuaria, donde hoy el arrendatario no es el formato del arrendatario de fin del siglo XIX, aquella persona que llevaron en el sur de nuestra provincia, por ejemplo, a encabezar ese proceso histórico como fue el Grito de Alcorta, sino que hoy el arrendatario se mixtura mucho con aquellos empresarios, nuevos empresarios agropecuarios que se denominan pool, en algunos casos, que se dedican de alguna manera a arrendar tierras y a ganar escala, y con ese mecanismo de arrendamiento de tierras también diversifican riesgos porque tienen arrendadas tierras en distintos lugares, con lo cual el riesgo desde el punto de vista de algunos acontecimientos climáticos se minimiza, y cómo empieza a verse que dentro del formato de producción hay ya determinados departamentos con un alto porcentaje de arrendatarios, pero no ya tanto del arrendatario presionado, pobre o de alguna manera explotado, sino empieza a visualizarse ese formato de ese arrendatario que está desarrollando una actividad bajo uno de estos nuevos formatos modernos de producción en determinada escala. Luego comenzamos, por ejemplo, la pesca, otra de las actividades desarrolladas en la provincia, con un determinado crecimiento, con una determinada particularidad, como obviamente es algo por sentido común, predominantemente sobre actividad que se desarrolla sobre el río Paraná. Actividades silvícolas, las manufacturas alimenticias, y acá hay una cuestión muy particular que ustedes van a entender desde aquí, desde Rosario. Cuanto más vamos cambiando el tipo de actividad de manufactura, alimenticias, textiles, elaboración de productos lácteos, fabricación de muebles, minas y canteras, vamos a ir viendo que cuanto más nos concentramos en tipos de manufacturas de mayor, más pesadas y menos livianas, ¿tá? O sea, actividades más de industria pesada o lo que se conocía anteriormente como industrias dinámicas versus las industrias vegetativas o livianas, vamos viendo cómo cada vez más esas actividades se van concentrando alrededor de los puertos o el puerto de la ciudad de Rosario. Fíjense la industria del curtido de cuero, edición, fabricación de productos cauchos y plástico, y cómo de a poco cuando incorporamos automotores, equipos de transporte, la metalúrgica, maquinaria de equipo y la industria química, se empieza a notar claramente, y la petroquímica, la concentración sobre el puerto de Rosario. El comercio al por mayor y servicio, y por último, la actividad de hoteles y restaurantes. Cuando vemos el perfil de la provincia de Santa Fe, como una breve descripción que seguramente podrán encontrar en algún que otro manual, aunque hoy lamentablemente los manuales no visualizan este tipo de perfiles de economías regionales, la pregunta que surge seguramente es, bueno, ¿cómo se gestiona la política económica en un espacio como el de una provincia como la de Santa Fe? En primer término hay que reconocer ciertos elementos, ciertos factores que vienen desde afuera, por eso en economía les llamamos factores exógenos, y que vienen dados de afuera porque la política monetaria y financiera, ustedes sabrán que no se adopta en un nivel provincial, sino que se adopta en una autoridad monetaria como es el Banco Central. La política fiscal en términos agregados y en términos distributivos regionales está fuertemente incidida por la política del Estado federal. La política cambiaria es una variable que viene dada desde afuera. Las políticas sectoriales, industriales, agropecuarias, de servicios también vienen fuertemente incididas por el poder que ha acumulado durante años un proceso de centralización que ha terminado en una centralización cada vez mayor en un gobierno, en un Estado nacional. Las políticas microeconómicas, la política energética, la política de transporte, la política de ingreso y el marco normativo de endeudamiento, es decir, hasta para endeudarse las provincias se encuentran que deben respetar determinados marcos normativos que se establecen desde niveles nacionales. Otras restricciones con que se cuenta, particularmente Santa Fe, desde que decidió en una lamentable decisión deshacerse, privatizar su banco provincial, la provincia de Santa Fe no tiene entidad financiera propia, es decir, no tiene un instrumento como una entidad financiera con la cual pueda establecer una política de direccionamiento claro del crédito, que es un factor clave, un resorte clave hacia determinados sectores.
También en la limitación de que el gasto público provincial representa, es decir, la porción flexible. Si uno descuenta lo que es la parte de salarios, la parte de gastos de funcionamiento de hospitales, de escuelas y demás, cuando uno dice, bueno, ¿qué parte del gasto puede ser flexible desde el punto de vista de la decisión política? Uno se encuentra que es el 2% del valor bruto de la producción, con lo cual la potencialidad de reactivar una economía provincial desde una política fiscal provincial es muy reducida. Y por otro lado, la competencia limitada de algunos, desde el punto de vista provincial, sobre determinados mercados o sectores. Esta es de alguna manera el reconocimiento, no es una especie de lamento, sino que un reconocimiento de las circunstancias en las que tocan de alguna manera poder desarrollar política económica en un ámbito provincial, como el de Santa Fe. ¿Cuál es el enfoque que desde la provincia se viene desarrollando? Y son básicamente 6 instrumentos que los voy a exponer rápidamente, que son los grandes instrumentos que conforman la caja de herramientas desde que se visualiza la política económica, y más que una política económica, la política de gobierno en su fase económica, si se quiere darle el nombre. Uno es adoptar la competitividad con un enfoque sistémico. ¿Qué significa la competitividad de un enfoque sistémico? Muchas veces hablamos de competitividad desde el punto de vista de los costos. Si una economía es competitiva porque sus costos, porque puede producir a los niveles de costos de otras economías comparadas y demás. Ese creemos que es un enfoque limitado de la competitividad, asociada a los costos, o asociada a lo fiscal. O sea, si una economía es competitiva porque tiene bajos impuestos, o porque el tipo de cambio es barato, o porque es caro. Y la competitividad en términos sistémicos lleva a un punto mucho más amplio. Es plantearse que no solamente una economía debe ser competitiva, sino que la sociedad debe ser competitiva. Es decir, es imposible tener una economía competitiva si no se tiene una sociedad que lo sea. Es imposible tener una economía competitiva porque, sin tener una sociedad competitiva, porque de algún lado de la fuerza laboral sale. Y si una fuerza laboral de una sociedad que no es competitiva, nunca se va a poder llegar a una economía competitiva. Si no se tiene una sociedad con toda su infraestructura correspondiente, infraestructura física, energética, simbólica, tampoco se va a poder tener una economía competitiva. Entonces, cuando uno habla de competitividad con un enfoque sistémico, se plantean en muchas aquellas cuestiones, lo voy a plantear básicamente en varios ejes. Cuando uno ve el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que es de alguna manera ese foro que agrupa a todos los empresarios, al sector privado del mundo, cuando evalúa los niveles de competitividad de los países, no se fija en el tipo de cambio, en los impuestos, se fija en estas cuestiones, en las instituciones como reglas de juego de una sociedad, en la infraestructura con que cuenta en el contexto macroeconómico, en la salud y la educación básica, en la educación superior y entrenamiento laboral, en la eficiencia del mercado de bienes y servicios, en la eficiencia en el mercado laboral, en el desarrollo de los mercados financieros, en la preparación tecnológica. ¿Qué es la preparación tecnológica? La capacidad, la habilidad que tiene un pueblo, una sociedad, de aprender de las nuevas tecnologías y llevarla no solamente al tejido productivo, sino también al tejido social. La dimensión de los mercados, la sofisticación de las actividades y negocios y la innovación. Entonces, cuando planteamos política económica desde el punto de vista de una provincia, no hablamos desde un punto de vista de una competitividad limitada estrictamente a los costos, estrictamente a lo cambiario, estrictamente a lo impositivo. Hablamos de propender a mejorar los niveles de competitividad en términos sistémicos. Básicamente en 4 niveles. En el nivel meta, en el nivel macro. ¿Qué es el nivel meta? La formación de estructura a nivel de sociedad como complemento de la formación de estructura a nivel económico, elevando la capacidad, es decir, en mejorar las condiciones en que una sociedad civil, el Estado y los mercados se articulan para tener un mejor resultado de su producción. El nivel macro tiene que ver con el equilibrio interno de otras estructuras y de la competitividad internacional. En el nivel meso tiene que ver en la densidad de esas redes que se conforman entre los actores del sector privado y público, en esa asociatividad que hay entre lo público y lo privado, y en el nivel micro, en los procesos internos que se desarrollan en cada una de esas empresas. Esto es pensar en términos de competitividad sistémica, no solamente pensarlo en lo término macro, como generalmente se suele escuchar, pensarlo en lo meta, es decir, en la forma en que se articulan esas 3 patas, mercado, Estado y sociedad civil, en lo meso, es decir, cómo se asocian los determinados actores que intervienen dentro de los distintos procesos productivos, y también en el nivel micro, es decir, hacia dentro de cada empresa los distintos procesos que lo conforman.
Otro de los instrumentos es el enfoque de cadena de valor. El enfoque de cadena de valor es entender que el proceso productivo se integra con una secuencia de procesos que agregadores de valor y que la política tiene que ir orientada a aquellos eslabones, como siempre sabe, cómo se mide la resistencia de una cadena. La resistencia de una cadena es igual a la del eslabón más débil. Entonces, la política tiene que estar en aquellos lugares donde vea que un determinado eslabón puede o resentir la cadena, ya sea por su debilidad o por determinados componentes, ya sea de excesos de poder, exceso de concentración de determinados resortes, puedan poner en riesgo la virtud de toda una cadena. El tercer instrumento es el de gobernanza. ¿Gobernanza qué es? Es un concepto que ya los teóricos vienen planteando como algo superador al término gobierno estrictamente. Gobernanza es cómo se dirige una sociedad, pero no solamente entendiendo que existe una sociedad civil incapacitada de organizarse y un Estado como la única instancia de organización para llevar adelante determinadas políticas públicas, sino como un Estado que sigue conservando su poder de legitimidad por encima de los demás actores, pero con la capacidad de articular determinadas capacidades que tienen otros determinados actores. Y capacidades no solamente económicas, capacidades simbólicas, capacidades organizativas, capacidades de poner referencia, capacidades de dar determinados parámetros que la sociedad confíe, y ese es el término gobernanza, es decir, el Estado es necesario, pero ya no es el único actor con capacidad de influir en una determinada sociedad. Reconoce esa situación y no se aparta de su rol central, pero ya no es un rol dirigista, sino que es un rol de coordinación de las capacidades de los demás actores. Y aquí aparecen los otros niveles de Estado, los municipios y las comunas, otros actores público-privados como son las agencias para el desarrollo, aparecen otros actores como asociaciones empresarias y todos ellos con capacidades muchas veces, por ejemplo, pongo por ejemplo las políticas productivas, donde llegar a cada rincón de la provincia, a veces las propias estructuras del Estado se encuentran en determinadas desventajas de otras determinadas organizaciones o estructuras que están conformadas y que tienen una mayor capacidad de referenciación. Cuando aconteció el tema de la sequía en la provincia, en el norte provincial, la forma en que se llegaba al productor para atender aquellos lugares y cómo se distribuía el aporte que venía de Nación, no fue directamente del Estado del productor, sino a través por intermedio de las asociaciones para el desarrollo. ¿Por qué? Porque son entidades que tienen un valor de referenciación muy fuerte en cada una de sus regiones y son aquellas en las cuales se daba la discusión dentro de su propio seno de cuál era el esquema de prioridades, hacia dónde debía priorizarse, hacia qué necesidades y cuál era el grado de prioridades y de afectación de los productores, es decir, quién era el más afectado y quién era el menos afectado. El término de planificación estratégica es el cuarto instrumento. Pues digamos, este es un término que desde el gobierno provincial se viene destacando desde hace ya mucho tiempo y acá en Rosario creo que desde hace mucho más, pero en el sentido de que una determinada sociedad, y con su Estado como gran articulador, entiendan cuál es el futuro deseable y a partir de ese futuro deseado, ese futuro soñado, de construir el camino para llegar a ese sueño futuro. Y eso se hace con una planificación estratégica, es decir, planificación estratégica en el sentido de un futuro deseado y cuáles son las vías de acción para llegar a ese futuro deseado. Esto en la provincia se está llevando adelante a través de un plan estratégico que en lo económico se articula a partir de el siguiente instrumento, que es el presupuesto público. El presupuesto público es el documento que aglutina todos los recursos del Estado, pero no como elemento primario, sino el recurso para financiar las erogaciones que resultan necesarias para un determinado objetivo. El presupuesto público no debe entenderse como una acumulación de gastos a hacerse por una determinada cuestión consuetudinaria o porque el año pasado se gastó de una manera, este año pongámosle tanto porcentaje más, sino que un presupuesto público que es elaborado con un determinado horizonte y con la marca indeleble de una determinada decisión política de un gobierno, que al mismo tiempo quien gobierna tiene la potestad, en los sistemas republicanos y básicamente de esquema presidencialista, es reconocido que es el Poder Ejecutivo quien tiene la potestad
de elaborar el presupuesto porque es el responsable de llevar adelante las políticas públicas. Ese presupuesto público se coordina con la planificación estratégica. De nada sirve soñar, determinar un determinado, estimar un determinado futuro deseado, construir las líneas de acción, los puentes para llegar a ese futuro deseado, y al mismo tiempo de nada sirve disociado de un presupuesto público que es de alguna manera quien debe financiar cada una de esas acciones para llegar a ese futuro. Y como sexta herramienta, lo que denominamos densidad de información. ¿Qué es densidad de información? Es desde el Estado propiciar a brindar a los actores que conforman la sociedad civil, los actores económicos en términos económicos, de la mayor cantidad y calidad de información para que puedan tomar las mejores decisiones. Densidad de información tiene que ver con todo lo que se brinda, por ejemplo, de la evolución, lo que hablaba recién, de cómo evoluciona la actividad económica. Cómo evoluciona la actividad económica es un dato elemental para que cualquier actor económico pueda decir cómo estamos con respecto a un ayer, cómo estamos con respecto a un año atrás, y en función de eso estimar qué va a suceder en adelante. Información, por ejemplo, georreferenciada para entender determinadas circunstancias con un determinado, no solamente en términos agregados provinciales o nacionales, sino bajados inclusive a lo que hoy permite la tecnología a nivel de una parcela. E información no solamente en términos económicos, sino información sobre disponibilidad de determinados servicios, porque cuando hay una mejor información de calidad de la disposición de determinados servicios públicos, puede haber una elección cada vez más racional por parte de los actores, y en esto me estoy refiriendo al servicio educativo, al servicio de salud. Cuando mayor información ponemos en manos de la sociedad, estamos llevando a demandar, vía la demanda de esos servicios, a una mayor eficiencia en la prestación de los servicios. ¿Por qué? Porque esa demanda es la que va de alguna manera llevando de a poco a que la prestación de esa oferta de servicio vaya adecuándose a esa demanda. Es imposible pedir o esperar que una demanda vaya planteando determinados requerimientos si no se nutre a esa demanda con una información de calidad. Bien, dejando un poco, pasando ya esta explicación de cuáles son los instrumentos de los cuales se hace política económica, y dejándolo para la instancia de las preguntas que vayan surgiendo y para no abusar del tiempo, la idea era plantear justamente, cuestiones de coyuntura reciente. Muchas veces, desde el punto de vista político, son cuestiones que interesan tal vez más que lo que planteaba recién. En esta filmina es un pantallazo estructural del sector público provincial. El sector público provincial tiene un presupuesto a nivel de la administración provincial. ¿Qué es la administración provincial? La administración central, compuestos por los ministerios, las secretarías de Estado, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Es decir, no entran aquí las empresas del Estado. 53.000 millones de pesos de recursos, 53.892 recursos, 53.609 de gastos. 128.000, casi 129.000 agentes, es decir, el Estado provincial es un ejército de 129.000 agentes, y a veces uno es bueno pensar desde el punto de vista de las políticas públicas cuántas cosas se pueden hacer hoy con una fuerza laboral de ese tipo. Y ese también es otro de los desafíos en los cuales se están pensando permanentemente. A veces uno piensa que hacer políticas públicas es gastar más o es llevar adelante más obras, y no es solamente a veces gastar, sino a veces pensar en cómo ese factor más rico que hoy tiene cualquier organización puede ocuparse en otro tipo de tareas, o puede ocuparse de otra manera, o solicitándole determinadas cualidades para dar determinados saltos cualitativos desde el punto de vista de los servicios que se prestan. El porcentaje de ocupado en el sector público, el 13,8%, el segundo más bajo a nivel del país. El porcentaje de ocupado en la actividad de administración pública, defensa, plan de seguridad social obligatoria es el 6,4%, el segundo también más bajo del país. O sea, el 13,8% es ocupado en el sector público, e incluye también los ocupados en las empresas públicas. En cambio, si vemos qué porcentaje se encuentran ocupados en lo que es administración pública propiamente, incluyendo escuelas y salud, es decir, de los organismos básicamente públicos que no son empresas, el 6,4%, es decir, cada 100 personas que trabajan, 6,4% se encuentra trabajando en la administración pública. Esto es uno de los niveles más bajos
que hay en el país, y por eso a veces llama la atención que desde la oposición se plantee que hay un fuerte crecimiento en el Estado en Santa Fe, que hay una fuerte demanda del sector público, que el sector público desplaza, como le llaman en economía, o que el sector público aplasta al sector privado. Otro dato también que choca de frente y hace caer por su propio peso las críticas que vienen también desde la oposición, a veces cuando se habla que la situación financiera de la provincia es delicada, etc. Santa Fe tiene una deuda provincial del 3,8%, mientras que la deuda del 3,8% sobre sus recursos anuales, es decir, la deuda pública, sin tener en cuenta la deuda flotante, es decir, la deuda flotante con la deuda con los proveedores que se cancela durante el mes o durante 60 días, es decir, esa deuda que técnicamente no es deuda, no es uso del crédito, es compromiso que cualquier empresa sabe que compra en un determinado mes y muchas veces paga el mes siguiente o al otro mes o, bueno, en algunos casos, o varios meses después, depende de la circunstancia y depende del empresario. Pero todo el mundo sabe que nadie realiza un gasto, es decir, compra algo, devenga un gasto y lo paga en ese momento. Siempre hay un corrimiento de 30, 60, 90 días en el pago propio de cualquier contratista de obra pública, de cualquier proveedor de un servicio al Estado. Si sumamos la deuda pública, es decir, la deuda que se paga, que devenga intereses y demás, lo que se llama deuda consolidada, con los organismos internacionales, por ejemplo, para hacer la autovía 19 y otros programas que se tomaron del Banco Mundial, más la deuda flotante, alcanza apenas el 12% de los recursos de un año. Para tener una idea de hoy el nivel de solvencia que tiene la provincia de Santa Fe. Es apenas el 12%. Si uno suma todo lo que el Estado debe, ya sea que lo pague dentro de 30 días o lo tenga que pagar dentro de 10 años, refleja apenas el 12% de los recursos de un año. Y por último, otro dato estructural, 362 gobiernos locales es con lo que se articula normalmente en determinadas políticas públicas, compuesto por 51 municipios y 311 comunas, datos que cambió a partir de este año, a partir de la aparición o de la creación de una nueva municipalidad como es la Municipalidad de Rincón, en virtud de que por el censo 2010 superó los 10.000 habitantes. Y por ley, obviamente, los municipios no se crean por simple censo. El censo habilita a que la legislatura de la provincia cree nuevo municipio. Otro de los datos que suele ser sentido común, y nada más que sentido común, es que la gestión del Frente Progresista ha incurrido en sistemáticos déficits. Y la verdad que cuando uno ve las estadísticas hacendales oficiales, estadísticas que dejaron también los gobiernos anteriores, ¿sí? Porque son datos de la cuenta de inversión. ¿Qué es la cuenta de inversión? La cuenta de inversión es la ejecución presupuestaria que elabora la Contaduría General de la provincia, se eleva al Tribunal de Cuentas y de la legislatura, nos marca que desde el 91 hasta el 2007 hubo más años con déficit que con superávit. Ese es el perfil de gestión de la administración financiera que tuvo el justicialismo. Quien hoy plantea ciertos reparos de que el Frente Progresista incurre en déficit. Cuando uno ve la gestión del Frente Progresista, ha alternado déficit y superávit indistintamente, donde no se ve un patrón distinto al de lo que sucedía anteriormente. La diferencia es que del Frente Progresista tenemos la visión de que la política no debe supeditarse a la economía, a las finanzas, sino que las finanzas son un instrumento para la política. Entender lo contrario implica que uno tiene que ajustar determinadas necesidades públicas a las circunstancias de la caja. Es decir, lo primero es equilibrar la caja y después se hace el ajuste social. Por el contrario, el Frente Progresista entendemos que las necesidades se definen en términos políticos y las finanzas son las que tienen que adecuarse al compás que marque la política. Bien, por último, 3 datos centrales. Se habla muchas veces de que el crecimiento del gasto en Santa Fe ha estado por encima de otros años. Cuando uno toma el gasto en términos reales, ¿qué significa el gasto en términos reales? Cuando uno compara gastos, a veces escuchaba diputados de la oposición hablar que Santa Fe ha crecido el gasto en términos porcentuales. Cuando uno tiene que ver cuánto crece una determinada variable, y esa variable está medida en pesos, tiene que comparar las evoluciones en términos reales, es decir, descontar la parte del gasto que se vio a la inflación. Cuando uno compara el crecimiento del gasto en términos reales, se encuentra que los gastos
corrientes en el promedio 2003-2007 crecieron un 13,60% en términos reales, mientras que los gastos corrientes de 2007 al 2012 crecieron un 9,22% en términos reales. Con lo cual, queda claro que el crecimiento del gasto a partir del 2007 no ha crecido en términos reales, sin descontar la inflación, más que en los periodos anteriores. Otro de los datos que se suele hablar de la caída, de la hipotética caída de la inversión en la provincia de Santa Fe. Cuando uno ve la incidencia del gasto de capital, es decir, el gasto que se invierte, que está destinado a reproducir la capacidad de infraestructura de la provincia, en términos del gasto, cuando uno ve el patrón de 1991-2007 o 99-2007 o 2008-2007, no ve tampoco un cambio en el patrón en términos de que básicamente cada 100 pesos que se gastan, 8% se invierte en gasto de capital. Estos son un poco los datos referenciales de la provincia y por último, la evolución de la deuda en la provincia de Santa Fe en términos de sus recursos. La proporción de la deuda de la provincia de Santa Fe en términos de sus recursos. Vemos cómo evolucionó en 99, 2002, 2003 y cómo ha sido en los últimos años. Hay un claro perfil de desendeudamiento de la provincia de Santa Fe para llevarla a ser una de las provincias con menor nivel de deuda en el concierto nacional. Bien, ahí tenemos sumada con la deuda flotante en los datos que hablábamos recién. Bueno, y por último otro dato que siempre llevamos cuando se habla desde la oposición que se castiga a los gobiernos locales, la curva que implica de cada 100 pesos que se recauda la Administración Central de la provincia de Santa Fe, cuántos van a los municipios y comunas. Y vemos cómo desde el año 2007 en adelante, a partir de las dos gestiones del Frente Progresista, ha habido una mayor destino en términos porcentuales, no en términos absolutos. No hacemos lo que hace el gobierno nacional, que habla del crecimiento en pesos que tienen las transferencias a las provincias, sino que estamos hablando del crecimiento en términos relativos, es decir, del esfuerzo que hace la provincia de sus propios recursos en destinarlo a los gobiernos locales, pasando de un promedio que estaba entre el 11 y el 12% en los periodos del Partido Justicialista a porcentajes del 16 y el 15% como son los recientes. Bien, esta es un poco la idea del recorrido que tenía pensado para hoy. Cualquier consulta a disposición.